haz tu regazo. Muy buenas noches, amados amigos, hermanos, les bendecimos. Estamos nuevamente junto a ustedes a través de Facebook en el programa Mensaje de Fe de la sede central del Ministerio Puerta del Cielo de Buenos Aires. Pastora Adriana Ruiz, ¿cómo está? ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo están todos? Un nuevo día para una nueva palabra, crecimiento y fortalecimiento para todos. Soy el doctor Ángel Ruiz, les bendecimos, saludamos a todos, queremos decirles que estamos orando a Dios para que este programa sea de bendición, Dios te hable, te ministre. Sabemos que hay muchas necesidades, pero mayor es el poder de Dios que todos los problemas juntos. Así que estamos confesando de que la palabra de Dios tiene poder, y si hay enfermos, si hay necesitados, podés hacer contacto con nosotros vía WhatsApp al 11 4426 9445, un teléfono de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde estamos transmitiendo para toda la web. Bueno, estamos siempre de lunes a viernes a las 20 y 30 horas para que hagas contacto con nosotros y te unas a esta congregación del aire, congregación de la web que se está formando gracias a Dios. Pastora, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. El Señor nos acompaña siempre, siempre en este programa que se llama Mensaje de Fe. Tratamos de llegar a todos y cada uno de los que necesitan esa palabra de Dios que les ayude a crecer, a avanzar. Dios es un Dios poderoso que tiene para nosotros esa guía diaria en su palabra. Qué bueno que es tener una guía. Yo recuerdo cuando en el tiempo que uno no estaba en el Señor, yo no nací en cuna cristiana y no tenía una guía. Y vamos como viendo nosotros mismos en nuestra propia carne qué es lo que nos conviene, qué es lo que no, y generalmente uno equivoca el camino. Pero teniéndolo a Dios y teniendo su guía, creo que es hermoso vivir con la paz y la confianza de que Él nos guía. Qué importante que es. Qué importante es pertenecer a su reino, ¿no, pastor? Así es. Y justamente queremos hablar acerca de lo que dice la Biblia respecto del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y lo vamos a desarrollar leyendo la Escritura. En San Lucas capítulo 17, versículo 20. Allí estaba Jesús frente a los fariseos. Los fariseos siempre querían tentarlo, querían hacerle preguntas y tratando de incomodar a Jesús. No sabían realmente o no creían que Él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el enviado por Dios. Y entre las preguntas que le formulaban para incomodarlo o para hacerlo caer, entre comillas, figuraba esta, dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Claro, ellos en esta pregunta manifestaban de que había que buscarlo en algún lugar geográfico, como que hubiera que viajar a un lado para entrar al reino de Dios o encontrarse con esa zona que sería denominada el reino de Dios. Y realmente no tiene un lugar geográfico, no es que tiene un límite territorial como si fuera una nación o un reino terrenal, porque justamente el reino de Dios no es terrenal, es un reino espiritual. Y Jesús, como enviado de Dios, como hijo de Dios, como Mesías, estaba entre ellos y él le decía: el reino de Dios está entre vosotros. Y el reino de Dios es la esfera donde Dios ejerce todo su dominio y su autoridad. Donde el reino de Dios se establece, Satanás no puede estar. El diablo huye porque ahí está el reino de Dios con la presencia de Dios. Y cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesús para que Él entre,
Él representa el reino de Dios. El reino de Dios está en nuestro corazón. Por eso es que no lo tenemos que buscar en un lugar geográfico, en una iglesia, en una congregación. No tenemos que ir a pedírselo a alguien que nos provea, que nos venda, o llenar un formulario, o pagar un arancel, o hacer un pacto para que entre el reino de Dios. De ninguna manera, no es bíblico. Tal vez te habrán enseñado cosas que no forman parte de la Biblia, no tienen apoyatura escritural, como se dice. Bueno, la gente puede hablar mucho, hablar es gratis, entonces por ahí inventan cosas, pero el reino de Dios es espiritual y se manifiesta a través de Jesucristo. En otro pasaje que te quiero compartir para ir redondeando el tema, en San Mateo capítulo 12 y versículo 28, Jesús está hablando y dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios echa fuera toda dominación satánica. Si hay zonas que están enquistadas, tomadas por espíritus inmundos o por entidades espirituales, como dice la Biblia, gobernadores, príncipes de este siglo, autoridades espirituales, etcétera, etcétera, es porque no se ha establecido el reino de Dios en esos lugares, en los corazones de los que allí habitan. Entonces, el reino de Dios no es una recompensa porque te portaste bien, sino que es una elección, es una búsqueda, es decir, yo quiero pertenecer al reino de Dios y quiero que mi ser forme parte del reino de Dios. Entonces, de esa manera, uno abre la puerta de su corazón para que el reino de Dios, que es espiritual, entre en nuestro ser interior. Y a partir de allí vamos a estar morando con Jesucristo y formando parte del reino de Dios. Entonces, el tema es sencillo. Uno puede formar parte del reino de Dios cuando uno decide. Hay muchas personas que nosotros le hablamos acerca de Jesucristo, del cambio, de la transformación, del amor de Dios, pero voluntariamente quieren seguir continuando en sus caminos, en sus errores, sabiendo que hay una puerta que se abre de salvación, de vida eterna, de vida en abundancia, deciden seguir en caminos de muerte. Bueno, Dios es respetuoso. El reino de los cielos lo arrebatan los violentos, es decir, los que buscan realmente salir de esa situación desesperante, de la miseria, de la enfermedad, de los deseos de suicidio, de toda esa situación que vienen a la mente. Solamente hay una respuesta, que es el poder de Dios entrando en ese corazón. ¿Y qué pasa cuando entra el reino de Dios? Como decía el Señor, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, es porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando se acerca al reino de Dios y entra en el corazón, se echan fuera todos los espíritus inmundos, todos los pensamientos de muerte, traumáticos, todo lo que hay en ese corazón es limpiado por el poder regenerador del Espíritu Santo y trae novedad de vida. Hay un cambio profundo que ningún hombre puede explicar con detalle porque lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y lo hace de una manera con uno, con otro, otra. Es porque el reino de Dios se acercó a esa vida y entró. Y nosotros, amados, también Dios estableció autoridades espirituales, personas que sirven a Dios, y nos ha dotado de unas características que nosotros no somos merecedores. Pero Dios nos llama a aquellos que formamos parte del reino de Dios, que somos espiritualmente hablando reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Ahí lo tenés en Apocalipsis 1:5. Cada cristiano, cada hija de Dios que estableció el reino de Dios en su corazón y por ende lo estableció en su casa,
lo estableció en su trabajo, lo estableció en su empresa, lo estableció en la congregación, lo estableció donde esté el reino de Dios, allí llega. Como Jesucristo se iba trasladando como representante del reino de Dios, echaba fuera demonios y hacía que las personas se acercaran a Él. Cuando formamos parte de este reino, dice el Señor en su palabra, que nos constituyó reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Es decir, una posición de autoridad espiritual, una posición de sacerdocio que es de intercesor ante Dios por las necesidades de todos. Entonces, cuando vos estás orando, clamando, no solamente hacerlo por tu necesidad, sino por la de los demás. Muchas personas están sufriendo, aquí llegan peticiones, clamamos por todas las necesidades de personas que ni siquiera conocemos, porque ejercemos el sacerdocio espiritual del cual nos habla la Escritura. Entonces estamos clamando por otras vidas que no conocemos, porque somos reyes y sacerdotes para Dios, no para una institución, no para un apóstol, sino para Dios, que es nuestro Padre. Así que, amado, el reino de Dios se ha acercado, se está acercando a través de esta palabra, porque se recibe por fe. No lo podemos comprar ni tenemos que suscribir una declaración jurada. Nosotros por fe recibimos el reino de Dios en nuestro corazón y además queremos que también influya en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar. Por eso, amado, es buena esta palabra, nos abre el entendimiento. No es que el reino de Dios lo ganás porque hiciste una obra buena o porque le diste algo a alguien, lo cual está bien ayudar al prójimo, pero no es una recompensa, sino que es el gran amor de Dios que tiene para contigo, que desea que el reino de Dios se acerque y entre a morar en tu corazón. Una decisión personal también. Yo quiero, como dicen algunos, dejar esta vida para cambiar de vida. Ahí el reino de Dios se acerca, golpea la puerta del corazón y si la abre, entra a morar en esa vida. Quiero aclarar que el reino de Dios no es religión. Muchas veces cuando nosotros llevamos la palabra de Dios a gente que pertenece a una religión, nos dice, pero yo ya lo conozco a Dios. Equivocadamente, el reino de las tinieblas, que está implantado en esta tierra, usa la religión para que la gente crea que Dios, el verdadero Dios, el reino de Dios, está en cada religión. El reino de Dios no es religión, es poder de Dios. Como dijo el pastor, cuando Cristo entra en nuestro corazón, es cuando el reino de Dios se implanta y comienza esa transformación que el pastor explicó recién. Pero ese dicho de decir que Dios es el mismo en todas las religiones, vamos a quitarlo de nuestro léxico y vamos a implantar el reino de Dios en nuestra vida. Cuando vayamos a predicar a personas religiosas, generalmente va a haber una oposición, porque esa persona no conoce a Dios. Pero vamos a darle la posibilidad de que lo conozca, de que abra su corazón y que vea cómo Dios, el Dios verdadero y el único, puede transformar su vida haciendo esa transformación que también explicó el siervo recién aquí con nosotros. Yo recuerdo que yo pertenecía a una religión y igualmente me sentía vacía y había cosas que no me llenaban y había situaciones que yo no podía resolver. Esperaba más y no podía encontrar la solución, pero el día que acepté a Cristo en mi corazón y el reino de Dios vino a mi vida, se me despejaron las dudas, cayeron las vendas de ignorancia y ahí pude entender cuál era el verdadero reino de Dios que había venido a mi vida y que aún sigue obrando porque las puertas de mi corazón aún permanecen abiertas y el Señor sigue obrando cada día más, guiándonos, dándonos la sabiduría
para poder crecer en su reino y pertenecer y ver también las bendiciones que se reciben cuando uno pertenece al reino de Dios. Y, ¿sabes, pastora, que vino a mi corazón un pasaje donde también explica la confusión acerca del tema del reino de Dios? Que ya desde el tiempo bíblico tenían otra idea acerca de lo que era el reino de Dios. Los discípulos y muchos de los que rodeaban a Jesús pensaban que era un reino político, que era que Jesús venía a tomar un gobierno, que Jesús venía a gobernar un grupo de naciones, y que era un nuevo gobernante, un nuevo presidente o rey. Bueno, nada que ver. Y ya cuando Jesús había resucitado y estaba a punto de ascender al cielo, luego de estar 40 días mostrándose a los discípulos, le hacen una pregunta que está relatada en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Claro, se refería a que si Israel iba a ser libre de la dominación romana, iba a tener su propio territorio, iba a aplastar a todos los vecinos. Bueno, no era el plan de Dios establecer en ese tiempo un gobierno de parte del Mesías. Lo que él quería y quiere es que ese reino de Dios, que es espiritual, como decía al comienzo, esté presente y morando en los corazones de los hombres, porque es la única manera que va a haber cambios. Este es el reino del cual estamos hablando, como lo hemos desarrollado a lo largo del programa. No es un gobierno humano, no es un gobierno político, no es un gobierno religioso, sino que es el reino de Dios, la presencia de Dios en los corazones de los hombres. Allí se instala el reino. Y allí, a partir de ese momento, somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Una posición de autoridad que no merecemos, pero a Dios le agradó poner nuestra mirada en nosotros y nos otorgó ese privilegio espiritual. Sí, pastor, inclusive los fariseos esperaban un Mesías que le trayera ese tipo de salvación. O sea, su pensamiento era totalmente equivocado y limitado, pero comprensible, porque al no tener el reino de Dios en sus vidas, el pensamiento es finito, es limitado. Entonces piensan de acuerdo a sus propios deseos. Y ellos querían un Mesías que los salvara del poderío de Roma, como explicaba el pastor, y bueno, el reino de Dios era toda otra cosa. Claro, está bueno recordar estos pasajes porque podemos ver la realidad, lo que dice Dios en su palabra. Cada uno de nosotros, de los cristianos, formamos parte de ese reino. Por eso la Biblia nos demanda que nos manejemos cotidianamente en este mundo reflejando esa autoridad espiritual y esa pertenencia al reino de los cielos. Por eso es muy importante nuestro testimonio, porque los que no están en el reino de los cielos, ¿a quién ven? Nos ven a nosotros, que somos embajadores de Cristo y tenemos que mostrar esa imagen del Dios invisible. Entonces, conocen a Dios a través nuestro porque ven nuestra conducta. Por eso es tan importante que nos manejemos en este mundo como Dios quiere que lo hagamos. Bueno, pastora, se nos va el programa. Se nos va el programa y quiero decir que no nos olvidemos que el mandato de nuestro Dios es traer almas hacia el reino de Dios y siempre llevar la palabra y tratar de ganar almas para Cristo. Esa es la gran comisión que tenemos nosotros en esta tierra, los que pertenecemos al reino de Dios. Así que no perdamos el tiempo ahí donde estamos y busquemos la manera, oremos para que Dios nos traiga almas para poder entregarlas al Señor para el reino. Así tenemos que hacer. Déjanos tu comentario, tus dudas, tu pedido de oración al teléfono de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 11 4426
9445, utiliza el WhatsApp y te vamos a contestar. Lunes a viernes, 20 y 30 horas, te esperamos aquí por Facebook con este programa Mensaje de Fe. La pastora va a estar haciendo una oración de cierre. Vamos a orar. Si hay alguien que está escuchando el programa que no ha aceptado a Cristo en su corazón, yo lo invito a hacer esta oración para que abra su corazón y que el reino de Dios pueda llegar a su vida. Repite después de mí con voz audible a donde estés. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te abro mi corazón, Padre, para que tú entres. Padre amado, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, por entrar en mi corazón y que tu reino venga a mi vida ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por todo aquel que hizo esa oración. Gracias por todos los que estamos escuchando, que alguna vez la hicimos. Gracias por pertenecer a tu reino, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos en todas las peticiones que tenemos cada día, porque tú nos has dado la gracia de poder ir a tu presencia con arrepentimiento genuino, Señor, para renovar ese pacto contigo cada día. Te doy gracias, Padre poderoso, por tu auxilio, por tu protección, por tu amor y por pertenecer a tu reino en esta tierra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Hasta el próximo programa. Quien les habla, la pastora Adriana Ruiz y el doctor pastor Ángel Ruiz, que estamos aquí para brindarles la palabra de Dios que los va a guiar todos los días de su vida. El Señor les bendiga y fortalezca grandemente. Quiero sumergirme en ti, adorarte solo.